Hola, el día de hoy les voy a hablar de algo que me pidieron que hablara bastante y que claramente lo tenía que mencionar, que es lo que está ocurriendo actualmente en Santiago de Chile, y se los puedo explicar también porque yo vivo en Santiago y por lo tanto más o menos uno tiene la idea de lo que está ocurriendo. Actualmente hay un estado de emergencia que se declaró en Santiago por parte del presidente Sebastián Piñera y hay un gran descontento a nivel de la ciudad. Probablemente ustedes pueden escuchar en este mismo video cómo se escuchan los cacerolazos y bocinazos al fondo de esto, porque a lo largo de Santiago, en todas las comunas realmente, se está haciendo estas manifestaciones con cacerolazos y bocinazos, y al igual que el día de ayer están comenzando a haber ciertos disturbios. Para el momento que hago este video, que son la 1:20 de la tarde, ya han comenzado ciertos disturbios en Maipú y en Baquedano, pero el día de ayer también ocurrieron problemas. Y quiero que veamos por qué ocurrió esto, qué significa el estado de emergencia, cuál es el problema que está detrás de los altos costos del metro y si esto es justo o no, y hablaremos un poco de los subsidios. Pero vamos a avanzar un poco con eso. Hay que recordar que actualmente la situación que está ocurriendo es porque se aumentó por parte del gobierno el precio del pasaje de metro en la hora punta, y aquí les dejo los precios para aquellos que no sepan cuánto cuesta. En parte por 30 pesos, y en razón de esto se llamó a hacer una evasión masiva por parte de distintos grupos, y en distintas estaciones de metro comenzó a haber evasión. Pero esto eventualmente llevó a que algunas personas dentro de las que se estaban manifestando, como es entendible, por un aumento del costo del metro, y vamos a ver por qué ocurre esto, comenzaron a destruir el metro. Y esto eventualmente se extendió y de manera simultánea, y por eso algunos dicen que esto estaría planeado. En distintas estaciones de metro a lo largo de Santiago se comenzaron a atacar y a ser quemadas y destruidas. Lo que digamos que generó una destrucción bastante grande. Para que lo tengan en cuenta, ya para el momento en que ha pasado algo de tiempo, se destruyeron 41 estaciones de metro, algunas de manera completa. Hay aproximadamente 11 denuncias de civiles lesionados, 49 vehículos policiales dañados por acción vandálica, 156 carabineros lesionados, 5 de ellos con lesiones graves, y 308 detenidos, de los cuales cerca de 110 están siendo formalizados en este momento para ser juzgados por la justicia. Y ahí estamos viendo cómo avanza la situación. Y les quiero también decir cuánto esto corresponde en dólares para aquellos que no lo sepan, porque tal vez alguien que está fuera de Chile no sabe cuántos son 30 pesos. Y cada pasaje aumentaría 30 pesos en la hora punta, que es la hora con más tráfico. Por eso dejé aquí estos datos. Y para aquellos que no lo sepan, 30 pesos chilenos es equivalente, aquí lo pueden ver, a 0,042 dólares. Es decir, mucho menos que incluso un centavo de dólar. 0,042 dólares es el equivalente de 30 pesos chilenos, para que tengan una idea. Y a medida que avanzaron los disturbios y los problemas, digamos, empezó a haber más delincuencia que se salió de la mano y ha sido condenado principalmente por la centroizquierda, la izquierda tradicional, y la derecha en general, que eventualmente empezaron a pedir la salida de los militares a la calle para controlarlo. Y les voy a mostrar ahora unos videos en que muestran un poco cómo se desarrolló la situación, lo que ha ocurrido, y vamos a seguir comentando el tema posteriormente. Sí. ¿Pueden salir, por favor? Los manifestantes haciendo mierda al metro. Señora, ¿pueden salir, por favor? Por intimidad propia, por favor, salgan por acá.
Ahí están los niños. Salga, por favor. Van a llegar en cualquier momento, los van a atacar y todo, por favor, salga. Está todo el metro cerrado. Se nos tira la reja al metro. Está cerrado. Está todo cerrado. Ya. Sigo con los manifestantes. Hicieron tira Metro San Miguel. Metro, perdón, el llano. En este momento se está quemando el edificio de Enel. Estamos en Santa Rosa con Alameda. Se está quemando el edificio de Enel. Impresionante. Quemaron el edificio de Enel. Esta máquina ya sigue acabando. Mira acá abajo, mira acá abajo, mira, muestra las dos. Mira, muestra ahí. Mira, el caos que hay en Santiago en este momento. Venga, mira. No, esa bueno, no la pararla. No, y se van a quemar los de al lado, weón. Mira cómo salen las huevas para el lado. Bueno, ahí podrán haber visto lo que ocurrió, se habrán dado cuenta por algunos de los videos que hay una fuerte acción vandálica y no me parece mucha coincidencia que justamente los que están haciendo eso, que no son los mismos necesariamente que se manifiestan por el aumento del costo del metro, son personas bastante jóvenes, podríamos decir son escolares en el colegio y también universitarios. Es bastante raro ver que en estos disturbios hubiera personas que fueran de mediana edad o de mayor edad. Había personas de esa edad y en todas las comunas de Santiago que se están quejando por el aumento del precio del metro, que es comprensible, pero los que han hecho los disturbios han sido principalmente grupos de encapuchados, de delincuentes, y esto ha sido denunciado casi de manera transversal en la política chilena, excepto por el Partido Comunista y el Frente Amplio, que han hecho una cierta defensa tácita incluso de estos grupos. Y como la policía se vio sobrepasada en el sentido de que ya no podían hacer abasto para detener esto, y tomando en cuenta que la población no tiene los medios tampoco para defenderse de ninguna manera porque el Estado chileno y distintas políticas han ido desarmando a la población y haciendo ilegal que se formen grupos vecinales para cuidarse, no queda otra opción finalmente que llamar a los militares, que fue lo que se terminó haciendo, y se declaró estado de emergencia. ¿Pero qué significa esto y por cuánto va a durar? El estado de emergencia, como aquí lo sale el decreto que anunció el presidente, es por grave alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad de la nación, o en ambos casos sea por fuerzas de origen interno o externo. Y esto, ahí tiene los siguientes requisitos. Su declaración solo le corresponde al presidente, que lo hizo Sebastián Piñera. Va a tener una duración máxima, y se anunció esto de 15 días, pero al igual como dice aquí, se está pensando extenderlo a 30 días, porque se puede prorrogar por 15 días más. Otras prórrogas necesitan acuerdo del Congreso. Esto incluso podría durar indefinidamente si el Congreso lo aprobara, pero es poco probable, y se tiene que indicar la zona donde se hará. Y esto será principalmente hecho en Santiago, donde están principalmente tropas del ejército, aunque no demasiadas. Se habla que hay unas 500 tropas de las Fuerzas Armadas, aunque probablemente aumenten si los disturbios siguen, que al parecer, como ya dije, están empezando en Maipú y en Baquedano y puede que se extiendan a medida que pasa el día.
y se han hecho ciertas restricciones a ciertas libertades civiles, tales como libertad de locomoción y de reunión. ¿Qué significa esto? Que es ilegal reunirse en grandes cantidades de personas, que actualmente no se está cumpliendo porque hay gente en la calle, se están manifestando, en el centro de Santiago está habiendo también ciertos disturbios por eso, y es muy... no sé si la palabra es interesante, pero problemático, porque vamos a ver qué va a ocurrir ahora que es ilegal que se haga eso, se está en estado de emergencia, pero hay militares también y hay gente que no está cumpliendo esto. ¿Cómo va a reaccionar los militares? ¿Va a haber abuso de fuerza? ¿Va a haber enfrentamientos? No lo sabemos. Ya incluso en el día de ayer había ciertas imágenes que no puedo mostrar aquí porque probablemente me censuren el video, que se veía que le llegaron disparos a personas que se estaban manifestando y que estaban sangrando. Al parecer no ha muerto nadie, se decía que había una persona que había muerto, pero por lo que he buscado no se ha confirmado nada. Pero también ha habido ciertos abusos por parte de la policía, lo que está mal, pero eso no justifica tampoco la violencia que se está haciendo en contra de negocios privados, como son pequeñas empresas que están ahí. Se han destruido numerosos negocios pequeños, panaderías, se han asaltado bancos, también se quemó un edificio entero, que es el tema de Enel, la empresa nacional de electricidad, y había numerosos ataques que probablemente continúen, y yo no tengo la duda que esto va a continuar probablemente a lo largo de la semana, no sé hasta qué punto. Y ante esto el gobierno dijo que no va a reducir la tarifa que se implementó de 30 pesos chilenos, que recordemos que son 0,042 dólares, y que realmente los daños, pues estos de ayer en la tarde, así que probablemente ahora es más alto, ascendían ya a 500 millones de pesos chilenos. Pero a medida que hay más disturbios, probablemente esto continúe. Y se anunció también que originalmente el metro iba a estar solo cerrado el fin de semana en Santiago, pero probablemente esto se extienda porque han continuado los daños, y también actualmente, como continúan las manifestaciones, es algo difícil, digamos, hacer las reparaciones necesarias cuando hay tanta manifestación, por lo que probablemente el metro de Santiago, que es un medio de transporte que usan muchas personas para llegar a su trabajo, especialmente los niveles más, podríamos decir, menos ricos de la sociedad, no lo van a poder usar durante la semana, por lo que en los días de semana que se vienen va a haber bastantes problemas y bastantes congestión, porque el metro no se va a poder utilizar. No sabemos hasta qué punto llegará a ser esto. Y quiero, antes de continuar, de ir al problema de fondo de esto y de a quién le compete realmente, quiero agradecerle a las personas que, y está haciendo también cierta tendencia en Santiago de Chile, que de manera voluntaria ciudadanos están yendo a ayudar a limpiar el metro, que como habrán visto sus imágenes quedó bastante destruido, y están haciendo una cierta ayuda para intentar hacer esto lo antes posible. Yo quiero felicitar a esas personas muy bien, e incluso a las personas que ahora se están manifestando, y he visto bastante por la ventana, incluso los que acá cerca. Creo que es completamente legítimo esa manifestación siempre y cuando no haya la violencia requerida, porque por ahora simplemente, por lo menos lo que veo aquí, hay cacerolazos y bocinazos, pero es muy distinto, y creo que es condenable, el hecho de las personas que están causando violencia, destruyeron el metro, robaron bancos, atacaron, si no me equivoco, centros comerciales, quemaron el edificio en él, y que están ahora también algunas personas continuando esta violencia, que son principalmente personas jóvenes, escolares y universitarios. Y ante esto uno se pregunta a quién afecta esto realmente, porque se habla como si esto fuera una crisis nacional, cuando realmente es una crisis santiaguina de Santiago. ¿Y cuál es la solución que se pide? Se pide que se subsidie al metro para que se paguen pasajes más bajos. Pero quiero que veamos el detalle de por qué es tan costoso el pasaje de metro, que aquí nuevamente se los muestro. Y el tema es que de los precios que ustedes pueden ver aquí, particularmente es bastante alto, porque más de la mitad de este costo que ustedes ven en el pasaje está hecho para poder mantener al Transantiago. ¿Qué es el Transantiago? El sistema público de transporte de buses que fue implementado durante el gobierno de Ricardo Lagos como propuesta y se comenzó a implementar en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y es un sistema estatal que está concesionado, que funciona bastante mal, tiene falta de buses y generalmente el servicio no es muy bueno. Antes de esto existía el sistema de las micros amarillas, que básicamente era un sistema privado, no estatal, en el que cada conductor de bus tenía ciertos recorridos por los que tenía que ir, y básicamente él era dueño de su micro y él recibía dinero en razón de lo que le pagaban en pasajes. No era que él fuera empleado de una compañía, sino que lo que pasaba era que él era dueño del bus, estaba autorizado para ir por ciertos lugares, y él recorría esos recorridos y básicamente recogía gente donde quisiera y él recibía el dinero de lo que le pagaban. Y funcionaba mucho mejor. Había el problema que muchas veces pasaban demasiados buses, muchas micros muy rápido, pero no había tantos problemas como el sistema actual y no le costaba ni un peso al Estado chileno y por lo tanto a la ciudadanía chilena, que al final tiene que pagar esto.
Y esto se reemplazó por el Transantiago que fue implementado por el gobierno de Ricardo Lagos, del Partido Socialista, y que comenzó a implementarse no de muy buena manera durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, también del Partido Socialista, y que ha tenido muchos problemas. Actualmente hay que decir que es un poco mejor de lo que era antes, pero aún así con bastantes problemas en realidad. Y eso ha generado que tenga un déficit enorme, está con pérdidas millonarias el Transantiago, el sistema de transporte es muy ineficiente, con pérdidas de dinero, y justamente yo creo que la solución en ese caso sería que volviera al sistema que era privado anterior, en que los micreros eran dueños de sus micros, se les decía por dónde podían pasar y básicamente eran una pyme, en vez de tener este sistema algo corporativista en que se hace una concesión, en que a un conglomerado de buses se les dice, bueno, te damos cierto recorrido, y a los conductores le da absolutamente lo mismo como da el servicio, porque les pagan un sueldo por vuelta o sueldo fijo, y en realidad es irrelevante si la gente paga o no, si es que paran en los paraderos, no les importa demasiado. Y ahí ha generado una pérdida, y por eso más de la mitad del precio del pasaje que tenemos aquí en el metro está en base para mantener al Transantiago, que aún así tiene enormes pérdidas. Pero además, dentro de eso, si consideramos también el costo de eso, se encuentra subsidiado en un 47% de su precio el metro por parte del Estado. ¿Y por qué? Porque el metro no es algo que se pueda sostener a sí mismo, tiene un costo altísimo. Incluso se ha dicho que si el costo real no tuviera los subsidios actuales sería el doble, y si se incluyera no solo el costo de mantención que se dice, que sino el costo de la infraestructura y todos los cargos que hay que hacer. Escuché en la tele que decían que costaría básicamente cada pasaje 12.000 pesos chilenos, que es una brutalidad de dinero, y eso es porque esto no es sostenible por sí mismo económicamente, por lo tanto está subsidiado. Y aquí es donde voy al problema de cuál dicen que es la solución, porque se menciona que la solución a esto sería los subsidios, que básicamente el Estado aumente los subsidios y destine más recursos y aumente los impuestos para financiar tanto el Transantiago como el Metro de Santiago. Y el problema que veo con esto es que aunque se hable como si esto fuera un problema a nivel nacional, sigue siendo un problema simplemente de Santiago. Y hay que tomar en cuenta que cerca de la mitad de todo este Transantiago, el sistema público, y además cerca de la mitad de lo que se paga para el metro por parte del Estado, es de dinero que se extrae de las regiones de Chile. Y me parece un poco injusto que personas que viven, por ejemplo, en Rancagua, en Punta Arenas, en Arica, que no tienen nada que ver con esto, sean aquellos que estén pagando la mitad de todos estos servicios públicos que al final simplemente son un beneficio, un privilegio para los santiaguinos. Me parece bastante injusto, y tomando en cuenta que todas estas manifestaciones que ahora son noticias a nivel mundial son solo en Santiago de Chile, porque las regiones de Chile no tienen metro la mayoría. Si no me equivoco, Valparaíso tiene un metro, pero es mucho más pequeño, y la gran mayoría de las ciudades no tienen metros instalados, y sus sistemas de transporte público que hay presentes ahí son también costosos, aunque menos que en Santiago, pero justamente porque más de la mitad del pasaje que ellos pagan es para dirigir dinero a Santiago para todas estas cosas. Entonces creo que la mejor solución a esta situación sería, por un lado, empezar a sacar el sistema de Transantiago del sistema actual, que es estatal, para volver al sistema de las micros amarillas. De esa manera podría bajar a la mitad el costo del metro, pero también creo que, y es muy legítimo, que se debería dar autonomía a las regiones que están en Chile, porque no creo que sea justo, y realmente considero que es un robo, que a las personas que viven en las regiones se les esté sacando su dinero básicamente para darle privilegio a los santiaguinos. E incluso todas estas manifestaciones y que piden sus derechos es básicamente para pedir que se les dé más dinero, que es a costa de personas que viven en otras partes. Y eso siguiendo una tendencia que lamentablemente es generalizada, de que históricamente en Chile se ha visto su historia como enfocada simplemente en Santiago. Hay un centralismo enorme, y a nivel político también es así, lo que hace que al final las regiones solo sean relevantes cuando haya que sacar votos, o también cuando haya que sacar dinero para financiar a Santiago. Eso es un gran problema. Por lo tanto, creo que hay que aumentar el tema de la autonomía de las regiones. Y si Santiago efectivamente quiere por sí mismo financiar estas cosas, que lo puedan discutir legítimamente dentro de lo que extrae Santiago, pero que no sean las regiones aquellas que tienen que mantener todo esto, que me parece bastante injusto. Probablemente veamos esto cómo se desarrolla a futuro, no sé cómo irá a terminar. Como podrán escuchar, todo este rato ha habido bocinazos y cacerolazos, y eso que yo estoy en una parte que
está relativamente tranquilo con otras partes de Santiago donde ya está habiendo disturbios. Probablemente más tarde empeore la situación, veremos cuánto tiempo dura, y yo creo que hay que estar muy atentos con la intervención que puedan hacer los militares. Por un lado, no había otra opción por la situación que ha quedado con esto, pero hay que estar también muy atentos porque yo siempre tengo ciertas preocupaciones. Por un lado, cuando ciertos sectores políticos están empujando a la violencia, como es el caso del Partido Comunista y el Frente Amplio, que están dando el apoyo tácito a los que hacen violencia, y también me empezó a preocupar un poco cuando hay ciertos abusos por parte de la autoridad y empiezan a llegar también los militares a la política, porque tal como lo mencionaba anteriormente, es un poco peligroso, pero lamentablemente ya lo dije, esta era la única opción posible que quedó cuando ya todas las otras opciones se han terminado. Ya en el pasado se ha tolerado la violencia y no se ha hecho nada, por lo cual se ha legitimado de cierta manera socialmente, y también hemos visto como las otras alternativas ciudadanas de esto, de que hubiera organización ciudadana para estas cosas como ocurre en otros países, ya no son posibles porque los gobiernos anteriores, tanto de la derecha como de la izquierda tradicional, lo han ido eliminando sistemáticamente. E incluso en gobiernos como el de Bachelet y el de Sebastián Piñera, organizaciones ciudadanas para este tipo de cosas se fueron considerando ilegales y trataron de ir eliminándose. Entonces, ante una policía inefectiva y se eliminándose la posibilidad de que sean los ciudadanos los que puedan ejercer sus propios medios de organización, no veo cómo se puede evitar la violencia que está ocurriendo. Pero creo que hay que separar, uno, que son las peticiones que hace la gente, y ver por qué están ocurriendo, porque no creo que el subsidio sea la opción que haya que tomar, porque por un lado es injusto con las personas de regiones y por otro no está viendo el problema de fondo, que es justamente el Transantiago y también los subsidios que están ocurriendo, y hay que separar eso, que es una petición, de la violencia. No necesariamente están siendo las mismas personas que otras. Yo creo que hay que condenar mucho la violencia que se está dando y la destrucción del metro, que principalmente beneficia a la gente de nivel más bajo de Santiago, con el tema de las peticiones que son basadas en un descontento natural y que es consecuencia de políticas de carácter estatista en Chile. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario, y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.